En el viaje que el apóstol Pablo hace hacia Roma después de haber apelado al emperador César para declarar, la palabra del Señor registra que en ese viaje se enfrentan a una poderosa tormenta, a un poderoso huracán, el cual Lucas dice que se llamaba Euroclidón. Lo llamativo y de veras interesante de este relato en el libro de los Hechos, capítulo 27, es que Pablo, como un empedernido predicador de la palabra y como un apasionado por presentar el mensaje de Cristo, constituye de aquella tripulación una congregación a la cual ministrar con el evangelio del cual decía no avergonzarse. Dice el capítulo 27, versículo número 19: y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Este sermón tiene como tema: mientras pasa la tormenta. En este tiempo, los ojos de muchas personas están puestos sobre nosotros, los hijos de Dios. En este tiempo, la iglesia está en la perspectiva de mucha gente y está esperando algunos que la iglesia reaccione con poder y con un espíritu de avivamiento, y no faltará aquel que espera que esto disminuya el poder, la injerencia, la incidencia, el impacto que la iglesia ha alcanzado tener en este tiempo en la sociedad. Y estamos pasando una tormenta. ¿Y qué vamos a hacer mientras esa tormenta pasa? ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios? ¿Qué vamos a hacer mientras estas situaciones difíciles en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito emocional, aún en el ámbito espiritual, qué vamos a hacer? El relato del apóstol Pablo en medio de la tormenta nos presenta un maravilloso ejemplo de lo que debemos de hacer, porque en aquella tripulación donde iban presos, donde iban soldados, donde iban marineros, donde por cierto iba un capitán dirigiendo aquella tripulación, el único que iba allí y que no era de esos grupos, sino que era predicador del evangelio, era el apóstol Pablo. Y esta situación que nos ha sobrevenido, pues tal parece que nos agarró a todos en el mismo barco. Y siempre he dicho que las instituciones están respondiendo de la manera en que saben responder. Ahora la iglesia, ¿qué debe de hacer mientras pasa la tormenta? Aquellos días, en aquel tiempo tan difícil que a Pablo, el predicador del evangelio, le tocó vivir, Pablo aprovechó para proceder de tres maneras. Número uno, para ser una persona de fe en medio de la desesperanza. Dice el texto literal 27:20: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En primer lugar, consideremos el carácter de la tripulación. Iban hombres que por alguna razón habían caído presos, personas de carácter violento, personas de decisiones precipitadas, personas que no tenían ninguna cualidad quizás para imitar. Iban marineros acostumbrados a andar en esos viajes marítimos y que no era la primera tormenta que habían enfrentado. Iban militares que cuidaban a los presos, que tienen una formación y un carácter que les hace poder sobreponerse a las diferentes dificultades.
que puedan tener el entrenamiento militar desde aquel entonces, realmente era y sigue siendo algo para gente valiente, algo para gente intrépida, de carácter fuerte. Sin embargo, aquella tormenta tenía unas dimensiones y una magnitud que ni todo el conocimiento, que ni todo el carácter, que ni toda la valentía, que ni toda la intrepidez pudo detener la esperanza de vida. Y dice la palabra que aquella tripulación perdió toda esperanza de vida. Dijeron: esta tormenta es la última tormenta que vamos a sufrir, pues esta tormenta no nos dejará vivos. Esta tormenta va a terminar con nosotros. Y es allí donde hay un hombre que ni era soldado, que ni era marinero, que ni era un capitán de barco, que ni siquiera tenía experiencias marítimas, que se pone al frente de aquel conflicto emocional, de aquel conflicto espiritual en aquella tripulación, en aquella barca, la cual dice que cuando no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, perdieron esperanza de vivir. Quiero hacer un énfasis en este texto. Sucede que una de las cosas que servían como dirección para las tripulaciones, el GPS de aquel entonces para las tripulaciones, era la posición de las estrellas. Era la posición de las estrellas, marcando los puntos cardinales. Una tripulación perdida en alta mar, bastaba con hacer una lectura de la posición de las estrellas para saber en dónde estaban y hacia dónde se podían dirigir, hacia dónde estaba la tierra firme más cerca. Pero pasaron días en que no aparecieron las estrellas, y eso mató la esperanza de vida para aquella tripulación. Escuche esto. Afortunadamente, en esa tripulación iba un hombre que tenía confianza y comunicación, no con las estrellas, no con el sol, no con los movimientos de día y de noche, sino que tenía comunicación con el creador de las estrellas, con el creador del universo, con el creador del cielo y de la tierra. Allí iba un hombre que no necesitaba las estrellas para redireccionarse, que no necesitaba las estrellas para ubicarse en donde estaba. Allí iba un hombre que únicamente necesitaba tener una plática con su Dios, una plática con su Señor, una plática con el Rey de Reyes y Señor de Señores, una plática con aquel que está más allá de las estrellas, para decir: nos vamos a salvar. Alabado sea Cristo Jesús. Nos vamos a salvar. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo se pone de pie y le dice: varones, hubiese sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Este es el mensaje que me interesa. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, mire qué hermoso, esta noche tan tremenda, esta noche tan difícil, esta noche tan dura y crítica, en esta noche de muerte, dice la palabra del Señor, el ángel del Dios, a quien yo soy y a quien sirvo, ha platicado conmigo diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mientras pasa la tormenta, fe,
en medio de la desesperanza. Fe en medio de la zozobra, de la incertidumbre, del pánico, del miedo y de la ansiedad. Mientras pasa la tormenta, iglesia, mientras pasa la tormenta, hermana y hermano, mientras pasa la tormenta, pastor, mientras pasa la tormenta, pastora, líder, mientras pasa la tormenta, iglesia, es momento de tener las palabras de ánimo que este hombre tuvo para aquella tripulación. Es cierto que la gente está cayendo en ansiedad, en temor, en miedo y en pánico. Es cierto que no han salido las estrellas para la medicina. Es cierto que no han salido las estrellas para los políticos. Es cierto que no han salido las estrellas para la gente que está tratando de resolver de la forma humana esta situación. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos un Dios poderoso que está más allá de los montes. Dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes esperando que de ahí venga mi socorro. Y luego el salmista se responde y dice: no, señores, mi socorro no vendrá de los montes, mi socorro no vendrá de las cosas naturales, mi socorro no vendrá de las cosas terrenales, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué tal si en este momento levantas tus manos al Señor y dices: Señor, al final mi socorro vendrá de ti, al final mi ayuda vendrá de ti, al final mi consuelo, mi fortaleza, mi vida vendrá de ti? Al final de todas las cosas yo saldré vivo, mi familia saldrá viva, mi empresa saldrá viva, mi negocio saldrá vivo, mi economía saldrá viva, mi empleo saldrá vivo. Y estaré bendecido porque mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero imaginarme como aquellos militares, como aquellos marineros, como aquellos presos, como al capitán de aquella tripulación, fueron ministrados por las palabras de un hombre que no tenía ni conocimiento ni fuerza humana, pero que tenía una comunicación directa con su Dios, ese Dios que no le mentía, ese Dios que era fiel. En la medida que tú platiques con Dios en medio de la tormenta, tus fuerzas van a ser renovadas. En la medida que tu comunicación con Dios está intacta en medio de la situación difícil, en medio de la noche más oscura, en medio de la noche más negra y tenebrosa, en la medida que tú platiques con tu Dios, vas a tener palabras de ánimo para ministrar, para fortalecer, para dar ayuda, para dar consuelo, para dar fortaleza. Mientras pasa la tormenta, tenemos que tener objetividad en el mensaje que predicamos. Dice el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Dice la palabra: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Esto es tan interesante como para leer el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Versículo 26: con todo, es necesario que demos en alguna isla. Esto me lleva a mí a pensar que en este tiempo debemos de mantener la fe en medio de la desesperanza, pero también debemos de mantener la objetividad en medio de lo que predicamos. Fe no significa ser iluso. Tener fe no significa tener fantasías que no vienen de Dios, sino de nuestros deseos de que las cosas cambien. Yo quisiera en esta predicación decirte que esto se va a terminar la próxima semana. Yo quisiera en esta predicación decirte que no vamos a salir impactados o golpeados. Yo quisiera en esta predicación decirte que mañana mismo
nos reunamos en los templos y que hagamos cultos. Yo quisiera en esta predicación decirte que la situación a la cual tanto el mundo teme se va a detener ya, y que no va a llegar ni siquiera a 2 kilómetros de nosotros. Quisiera decírtelo, pero Dios no me lo ha dicho. Si Dios me lo hubiese dicho, yo te lo digo en este momento. Digo esto porque en medio de esta tormenta y en medio de esta noche difícil para el mundo, en medio de esta noche difícil para tu país, para mi país, para las familias, hay mucha predicación que no viene de Dios. Hay mucha predicación que es el sentir de esperanza de mucho predicador, o en un caso extremo, un espíritu engañador que quiere dejar mal parado el mensaje de la palabra. Solo quiero que analices el punto. Pablo no les dice: señores, el ángel que ha platicado conmigo me ha dicho que la tormenta cesa en 1 hora. Pablo no les dice: señores, el ángel que ha platicado conmigo me ha dicho que no va a haber pero ni siquiera un rasguño para esta nave. Pablo no les dice: señores, mañana cuando al amanecer el sol va a crear un panorama, un paisaje como para pintarlo en un cuadro en el mar. No. Pablo no les dice: mañana tendremos un mar tranquilo y sereno, y que un pintor venga y haga un cuadro de bonanza y de belleza. No. Pablo les dice: señores, una sola cosa me ha dicho el Señor, que no vamos a morir, pero que la nave se vaya a salvar, eso ya me dijo que no. La nave se va a destruir. Yo me imagino el rostro del capitán oyendo que su nave se iba a destruir. Y también dice el apóstol Pablo: no me ha dicho que vamos a llegar de esta tormenta a tierra firme de la mejor manera. No, dice el Señor, dijo Pablo, que tenemos que ir a dar a una isla. Y de hecho la nave se partió antes de llegar a la isla donde llegaron, y el texto completo dice que tuvieron que nadar para llegar a la isla de Malta. Ahora, esto se llama objetividad. Esto se llama honestidad, sinceridad, apego, integridad a lo que Dios realmente dice y a lo que Dios no dice. A mí me ministra tanto esta palabra, porque yo sé que los estragos de esta crisis ya se están dejando sentir. Porque yo he platicado con mucha gente temerosa de Dios, que ama a Dios, que tiene fe en el Señor, que es fiel en todos los aspectos posibles en su vida cristiana, pero que su negocio no va bien, su empleo corre riesgo. Quizás conocemos a alguien que ya no tiene empleo. Es entonces cuando necesitamos ser objetivos. Es entonces cuando necesitamos ser obedientes a lo que Dios dice y obedientes a lo que Dios no dice. Lo único que había algo que Pablo les decía a los tripulantes de aquel barco: se va a perder la nave, ya hemos tirado al mar todo lo que aquí llevábamos. Porque antes de eso ya habían tirado al mar cuántas cosas. Pero ninguno de nosotros va a morir. Ninguno de nosotros. Dios ha dicho que la vida sí nos la va a preservar. De tal manera que en esta oportunidad yo quiero hacerte una reflexión a ti que estás pensando en cuántas cosas esto ha venido a quitarnos, en cuántas cosas esto ha venido a disminuir ganancias, a afectar rentabilidades. Tranquilo, tranquilo. Las cosas materiales Dios las regresa, y las regresa
aún con más abundancia. Lo importante es que tienes vida. Lo importante es que ahora mismo puedes ver alrededor de ti y ahí está tu familia. Lo importante es que tus hijos, que tus padres, que tu esposo, lo importante es que tus seres amados tienen vida. Y mientras pasa la tormenta, aceptemos la realidad de las tormentas y démosle gracias a Dios, porque lo más valioso que nosotros tenemos, que es la vida, la seguimos teniendo y tenemos vida. Y los hijos de Dios, dice la palabra, que tienen vida y vida en abundancia. Número 3, para concluir, el versículo 33 dice la palabra del Señor: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto les dice: os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y dice la palabra: y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Habían 275 personas, 276 con Pablo, que dice la palabra que tenían 14 días que no habían comido. Y en el 14º día, el apóstol Pablo les da un ejemplo de fe práctica y les dice: señores, si no nos mata la tormenta, nos van a matar los empachos, porque tenemos 14 días sin comer. Si no nos mata la tormenta, nos van a matar las gastritis, porque tenemos 14 días. Mire qué interesante esto. Y les dice: señores, si ya Dios habló, si ya Dios dijo que ni un solo cabello de nuestra cabeza va a perderse, ¿por qué estar en este ayuno de aflicción, en este ayuno de desesperanza, en este tiempo de pánico y de miedo? Y dice la palabra que aquel hombre toma un trozo de pan y lo parte y empieza a comer. Y aquella gente, aquella congregación del barco, cuando ve que el apóstol Pablo come, dice la Biblia que les cambia el ánimo, que les cambia el ambiente. Y dice la palabra del Señor que tuvieron ya un mejor ánimo, dice la Biblia, y empezaron también a comer. Y eso es lo que la iglesia del Señor debe de hacer. Yo sé que confiamos en Dios, yo sé que creemos en el Señor, yo sé que tenemos la certeza y la confianza de que vamos a salir adelante. Muy bien, excelente, gloria al Señor por eso. Demostrémoslo. El rostro sombrío, la mirada caída, la preocupación y la zozobra de la gente es evidente, se ve a flor de piel. Y a mucha gente no lo va a afectar el virus, le va a afectar la situación emocional, que esto le está provocando. Y esta situación pasará y mucha gente quedará enferma. Dice la palabra del Señor que Pablo le dice: si ya Dios habló, si ya Dios nos dio una palabra, comamos. Y aquella actitud de comer en medio de la crisis, aquella actitud de ponerse al frente, y les dice: tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que tener fuerzas para terminar esta tormenta. Dice la palabra que hizo que los demás volviesen a un ánimo glorioso. Yo sé que muchos estarán pensando: el pastor Henry nos está invitando a comer churrascos, a comer mariscos, a comer postres, a comer tacos, pupusas. No sé, cuide su salud. Solo quiero decirle: este es el tiempo de comer palabra de Dios, el tiempo de llenarnos
de palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan se sustentará el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Iglesia, tienes que comer palabra para que a los demás se les despierte el apetito por el Señor. Tienes que digerir palabra, tienes que comer presencia, tienes que comer de la gloria y de la presencia de Dios en tu alma, y tu ánimo va a cambiar, y los demás dirán: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Mientras pasa la tormenta, fe en medio de la desesperanza, objetividad en la palabra que predicamos y ejemplo práctico de la confianza que en Dios tenemos. Que el Señor bendiga tu vida y traiga mayor bendición para tu familia. El pastor Henry Chávez, desde Asamblea de Dios Oreb, en el municipio del Progreso, Jutiapa, en este bendito país que se llama Guatemala. Bendiciones.